السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón anterior hablé sobre incidentes en la vida de Hazrat Ubadah bin Samit, pero que no se pudieron completar. Presentaré algunos incidentes y eventos adicionales de su vida. Se recogen los relatos de la historia que cuando los Banu Qaynuqa decidieron guerrear contra los musulmanes por orden de Abdullah bin Ubay bin Salul, Hazrat Ubadah bin Samit, así como Abdullah bin Ubay, eran confederados de los Banu Qaynuqa. Pero debido a la situación prebélica, se alejó de los Banu Qaynuqa y lo hizo por Allah el Exaltado y su profeta. Se recoge que el siguiente versículo fue revelado. Es decir, oh vosotros los que creéis, no toméis por amigos a judíos ni a cristianos. Ellos son amigos entre sí, mas si alguno de vosotros los toma por amigos, es en verdad uno de ellos. Ciertamente Allah no guía a los injustos. Referente a este punto, este versículo no significa que uno deba realizar actos virtuosos que beneficien a los judíos o cristianos, ni tampoco significa que uno deba cortar los lazos con ellos. En realidad significa que uno debe evitar hacerse amigos de los cristianos y judíos que combaten contra los musulmanes. En otro lado, Allah el Exaltado ha explicado que no se prohíben realizar actos virtuosos ni tratar justamente a aquellas personas que no emprenden una guerra contra los musulmanes o con aquellos que no exilian a los musulmanes de sus hogares independientemente de si son incrédulos, judíos o cristianos, tal como Allah el Exaltado dice: es decir, respecto a quienes no han luchado contra vosotros en razón de vuestra religión y no os han expulsado de vuestras casas,
Alá no os prohíbe que seáis amables con ellos y que actuéis equitativamente con ellos. En verdad, Alá ama a los que hacen justicia. Del primer versículo se desprende que uno no debe forjar relaciones con los no musulmanes sobre la base de la debilidad, el miedo o la cobardía. El objetivo real debe ser que uno debe tener plena confianza solo en Allah el Exaltado. Además, si uno mejora su condición espiritual, entonces Allah el Exaltado apoya a esa persona. Desafortunadamente, en estos días vemos que los gobiernos musulmanes caen en manos de potencias extranjeras buscando ayuda y les tienen miedo. El resultado es que, debido a la ayuda que les prestan, los países musulmanes se vuelven unos contra otros y esas personas son las que están destruyendo el Islam desde sus raíces. Aún así, rogamos a Allah el Exaltado que estos gobiernos musulmanes puedan entrar en razón. En el incidente que se menciona, la batalla contra los Banu Kainuka, que acabaron asediados después de la batalla y finalmente fueron derrotados. Hay más detalles al respecto en Sirat Khatamun Nabiyyin, que trata el incidente a través de varias fuentes históricas. Está escrito que después de su derrota, los Banu Kainuka recibieron la orden de abandonar Medina. Los detalles de este incidente son los siguientes. Cuando tuvo lugar la batalla de Badr y Allah el Exaltado en su gracia otorgó una victoria convincente a los musulmanes, a pesar de ser pocos y sin medios, sobre un ejército muy feroz de Quraysh, y los líderes prominentes de la Meca fueron humillados, los judíos de Medina ardieron de celos. Lanzaron abiertamente comentarios despectivos a los musulmanes, afirmando públicamente en reuniones que no era una hazaña haber derrotado al ejército de los Quraysh. Dijeron: «Dejad que Muhammad, la paz de Dios sea con él, luche contra nosotros y demostraremos cómo se libran las batallas». Hasta el punto de que en una reunión incluso manifestaron este reto en presencia del santo profeta. En un relato se recoge que después de la batalla de Badr, cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, regresó a Medina, un día se reunió con los judíos y los amonestó, y mientras presentaba su reclamación los invitó al Islam. Los jefes entre los judíos respondieron a este discurso pacífico y comprensivo del santo profeta, la paz de Dios sea con él, con las siguientes palabras: «Oh Muhammad, parece que la arrogancia se ha apoderado de ti tras matar a algunos Quraysh. Estas personas no tenían experiencia en el arte de la guerra. Si lucharas contra nosotros, llegarías a conocer a los verdaderos guerreros». Los judíos no cesaron con una mera amenaza, sino que conspiraron para asesinar al santo profeta. Se dice que en aquellos momentos, cuando un fiel compañero del noble de nombre Talha bin Bara estaba a punto de fallecer, legó que si muero por la noche, el santo profeta no rezará mi oración fúnebre para que no le ocurra alguna desgracia al santo profeta a manos de los judíos por mi culpa. Es decir, no sea que el santo profeta venga por la noche para dirigir mi oración fúnebre y dé una oportunidad a los judíos para atacarle. Por lo tanto, después de la batalla de Badr, los judíos comenzaron abiertamente a promover el desorden, y entre los judíos de Medina, dado que los Banu Qunayna eran los más poderosos y audaces, fueron los primeros en violar tratados. Los historiadores escriben: entre los judíos de Medina
Entre los judíos de Medina, los Banu Kainuka fueron los primeros en romper un tratado acordado entre ellos y el Santo Profeta. Después de Badr comenzaron a rebelarse con violencia y mostraron abiertamente su rencor y envidia, rompiendo su acuerdo y tratado. A pesar de estos actos, bajo la guía de su maestro, los musulmanes mostraron paciencia en todos los sentidos y no tomaron la iniciativa en ningún aspecto. Se relata en un hadith que después del tratado que se había establecido con los judíos, el Santo Profeta incluso tuvo un especial cuidado para proteger los sentimientos de los judíos. En una ocasión estalló una discusión entre un musulmán y un judío. El judío defendía la superioridad del Mesías prometido sobre todos los demás profetas. El compañero se enfadó por ello y trató con cierta severidad con esas personas, respondiendo que el Santo Profeta era superior a todos los mensajeros. Cuando el Santo Profeta fue informado al respecto, se disgustó y reprendió al compañero diciendo: «No es tu tarea alardear de la superioridad de los mensajeros de Dios en comparación de unos con otros». Entonces, el Santo Profeta mencionó una superioridad parcial de Musa, de Hazrat Musa, de Moisés, y consoló al judío. Sin embargo, a pesar de esta conducta afectuosa del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, los judíos continuaron escalando en sus transgresiones. Finalmente fueron los judíos quienes crearon una causa para la guerra y su animosidad sentida no pudo ser controlada y se mostró abiertamente hacia afuera. Lo que sucedió fue que un día una mujer musulmana fue a la tienda de un judío en el mercado para comprar algunos bienes. Algunos judíos malvados, que entonces estaban sentados en la tienda, comenzaron a acosarla de la manera más cruel e incluso el mismo comerciante cometió el malvado acto a espaldas de ella de sujetar la esquina inferior de la falda que llevaba con una espina o algo por el estilo. Cuando la mujer se dispuso a irse siendo acosada con comportamientos groseros, la parte inferior de su cuerpo quedó expuesta y el comerciante judío y sus cómplices se echaron a reír. Indignada, la mujer musulmana gritó y pidió ayuda. Dio la casualidad de que un musulmán estaba presente cerca. Corrió a la escena y en un altercado mutuo el comerciante judío fue asesinado. Ante esto el musulmán fue atacado con espadas de todas direcciones y este musulmán fue ejecutado. Cuando los musulmanes fueron informados de este indignante evento, sus ojos se llenaron de sangre por la ira. Por otro lado, los judíos que deseaban hacer de este incidente una excusa para luchar, se congregaron multitudinariamente y estalló una revuelta. Cuando el Santo Profeta fue informado del hecho, se reunió con los jefes de Banu Kainuka y explicó que este comportamiento no era apropiado y que deberían abstenerse de estos actos malvados y temer a Dios. En lugar de expresar decepción o remordimiento y pedir perdón por lo que había sucedido, respondieron con contestaciones muy repelentes y con audacia repitieron su amenaza anterior: no seas arrogante tras tu victoria de Badr. Cuando pelees con nosotros conocerás cómo son los guerreros. Sin otra elección, el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, se dirigió hacia las fortalezas de Banu Kainuka con un grupo de compañeros. Esta era la última oportunidad para que ellos se arrepintieran.
Es decir, cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, fue a ver a los judíos con sus compañeros, debieron mostrar remordimiento por sus acciones y extender la mano para la paz. Sin embargo, estaban prestos para la lucha. Por lo tanto, se declaró la guerra y las fuerzas del Islam y el judaísmo salieron a combatir unas con otras. Según la costumbre reinante, un método para la guerra era que una de las partes se protegía dentro de su fortaleza. La otra parte asediaba la fortaleza y cada vez que se presentaba una oportunidad se lanzaban ataques esporádicos. Esto continuaba hasta que el ejército circundante perdía la esperanza de capturar la fortaleza, levantaba el asedio y se iba, y esto se consideraba una victoria para los asediados que se encontraban dentro de la fortaleza, o bien los asediados, siendo incapaces de reunir la fuerza para defenderse del ataque, abrían las puertas de la fortaleza y se entregaban a los vencedores. En esta ocasión, los Banu Kainuka emplearon la misma táctica y se encerraron en sus fortalezas. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, los asedió y este asedio continuó durante 15 días. Finalmente, cuando todas las fuerzas y la arrogancia de los Banu Kainuka fue derrotada, abrieron las puertas de sus fortalezas con la condición de que aunque la riqueza pertenecería a los musulmanes, sus vidas y sus familias serían perdonadas. El santo profeta aceptó esta condición, aunque, de acuerdo con la ley mosaica, todas estas personas podían ser ejecutadas, ya que según la ley mosaica podrían ser ejecutados. Y de acuerdo con el tratado inicial, debería haberse aplicado la ley mosaica. Sin embargo, como este fue el primer delito cometido por esta nación, la disposición misericordiosa e indulgente del santo profeta no se inclinó hacia un castigo extremo que se impone como remedio final. Por otro lado, permitir que una tribu tan traicionera y rebelde permaneciera en Medina no era menos que alimentar a una serpiente, especialmente cuando un grupo de hipócritas de entre los Aus y Khazraj estaban ya presentes dentro de Medina. Y además, desde el exterior, la oposición de toda Arabia había angustiado mucho a los musulmanes. En tales circunstancias, el único juicio que el santo profeta podría dar a los Banu Kainuka era que dejaran Medina. En comparación con su crimen y teniendo en cuenta las circunstancias de esa época, era un castigo muy leve. Además, el propósito de este castigo era la propia seguridad. Es decir, el objetivo principal de esto era garantizar la seguridad de los musulmanes de Medina. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: sin embargo, para las tribus nómadas de Arabia no era nada fuera de lo común moverse de un lugar a otro, especialmente cuando una tribu no poseía ninguna propiedad en forma de tierra y huertos, y los Banu Kainuka no tenían ninguna. Toda la tribu tuvo la oportunidad de dejar su lugar y establecerse en otro con paz y seguridad. Como tal, los Banu Kainuka salieron pacíficamente de Medina y se establecieron en Siria. El santo profeta asignó la tarea de supervisar los arreglos necesarios asociados con su partida a un compañero llamado Ubada bin Samit, el compañero que se menciona, quien era uno de los confederados. Entonces Ubada bin Samit escoltó a los Banu Kainuka durante una cierta distancia y luego, tras despedirles, regresó.
El botín que obtuvieron los musulmanes consistió solo en el armamento e instrumentos de su profesión. Aparte de esto, no había nada más que los musulmanes obtuvieran como botín. Algunos detalles en relación con este incidente también se encuentran en Siratul Halabiyah. Está escrito allí que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ordenó expulsar y exiliar a estos judíos de Medina definitivamente. El santo profeta le confió a Hazrat Ubadah bin Samit la responsabilidad de exiliarlos y les dio un plazo de 3 días para que salieran de Medina. Posteriormente, tras 3 días, los judíos salieron de Medina y se fueron. Antes de esto, los judíos habían pedido a Hazrat Ubadah bin Samit que extendiera el plazo que les fue otorgado de 3 días. Sin embargo, Hazrat Ubadah rechazó esta solicitud, diciendo que no se les daría ni un minuto más. Después de esto, Hazrat Ubadah supervisó su exilio y los Banu Kainuka se instalaron en las llanuras de una ciudad de Siria. Hay muchos otros hadices que han sido narrados por Hazrat Ubadah bin Samit. En una narración, Hazrat Ubadah dice: que debido a los diversos compromisos del santo profeta, la paz de Dios sea con él, que le mantenían muy ocupado, cada vez que alguien de entre los muhajirín se presentaba ante el santo profeta, la paz de Dios sea con él los confiaba a uno de nosotros con el fin de enseñarle el Corán, así como el conocimiento religioso. Luego dice: en una ocasión el santo profeta me confió un individuo. Se quedó en mi casa y comió conmigo y mi familia, y yo le enseñaba el Sagrado Corán. Cuando estaba a punto de regresar a casa, pensó que como había vivido conmigo, como yo le había servido y le había enseñado el Sagrado Corán, tal vez yo tenía algún derecho sobre él, y me dio un arco como regalo. Es decir, le regaló un arco. Además, dice: era de una calidad excepcional. Nunca antes había visto un arco mejor hecho, con una madera excelente, muy suave al tacto. Hazrat Ubadah luego dice: me presenté ante el santo profeta, la paz de Dios sea con él, y le pregunté en relación a esto, que, oh mensajero de Allah, ¿qué me aconsejas al respecto? Una persona me dio este arco como regalo. El santo profeta respondió: lo que cargas entre tus hombros es carbón encendido. Significaba que el regalo que aceptó fue solo porque le enseñó el Sagrado Corán y era fuego que llevaba sobre sus hombros. Hay otra narración relacionada por Hazrat Ubadah en la que dijo: enseñé el Sagrado Corán a algunas personas de entre los Ahl Sufa y también les enseñé a escribir. Uno de ellos me envió un arco como regalo. Pensé que esto no es dinero, efectivo, oro, plata o cualquier forma de moneda, y que lo usaría para disparar flechas en nombre del Islam, en la causa de Allah. Es simplemente un arco y me será útil disparar flechas si alguna vez surge la yihad y será usado en el camino de Allah. Dice a continuación: solicité al santo profeta que me orientara en este tema. Ante esto el santo profeta dijo: puedes aceptarlo si deseas usar un collar hecho de fuego. Es decir, si deseaba usar un collar hecho de fuego y colocarlo alrededor de mi cuello, entonces podía aceptarlo. Ambas narraciones son similares y se mencionan en diferentes lugares.
Los comentaristas han deducido de estas narraciones que el arco fue regalado como remuneración por enseñar el Sagrado Corán, y esta práctica no le gustó al Santo Profeta. Por lo tanto, este incidente contiene orientación para aquellas personas que enseñan el Sagrado Corán y lo usan como fuente de ingresos. Hazrat Rashid bin Huwaish narra que en una ocasión el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, quiso conocer el estado de salud de Hazrat Ubadah bin Samit cuando estaba enfermo. El Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: ¿sabéis quién de mi umma será contado entre los mártires? La gente comenzó a mirarse. El Santo Profeta quiso conocer el estado de salud de Hazrat Ubadah bin Samit. Allí dijo: ¿sabéis quién de mi umma será contado entre los mártires? Y la gente comenzó a mirarse. Hazrat Ubadah pidió ayuda para poder sentarse derecho y usando un apoyo se sentó y dijo que, oh mensajero de Allah, has preguntado que ¿quién de entre los de tu umma será contado entre los mártires? ¿Serán mártires aquellos que buscan solo la virtud como recompensa y consecuentemente son martirizados al luchar valientemente y mostrando firmeza? A esto el Santo Profeta respondió: si solo fuese así, entonces habría muy pocos mártires de entre mi umma. El Santo Profeta dijo: el que muere luchando por la causa de Allah el Exaltado es un mártir. El que muere a causa de una epidemia de peste es un mártir. Si hay una epidemia y un creyente piadoso muere debido a esto, será considerado un mártir. El que muere por ahogamiento será considerado mártir. El que muere a causa de una enfermedad abdominal es un mártir. El Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, continuó diciendo: una mujer que muere en el estado de nifas, su hijo le llevará directamente al paraíso. Es decir, si una mujer fallece después de dar a luz debido a un exceso de pérdida de sangre, el estado de nifas puede durar hasta 40 días después de dar a luz, y si durante este periodo, debido a la debilidad o a otro motivo relacionado con el parto, una mujer muere, el Santo Profeta ha dicho que por su hijo esa mujer entrará en el paraíso. Existe una narración de Sahih Bukhari similar a la que acabo de mencionar. Hazrat Abu Huraira narra que el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: hay 5 tipos de mártires: el que muere a causa de la peste, el que muere por una enfermedad abdominal, el que se ahoga, el que muere aplastado y el que muere luchando por la causa de Allah. El Mesías prometido fue informado que la peste fue enviada como una señal en su favor, de forma que todo el que creyera en él, en un sentido estricto, se salvaría de los efectos de la misma. Este es un tema completamente diferente. Sin embargo, si bajo circunstancias normales hay una epidemia y un creyente de fe firme muere como resultado de la misma, entonces será considerado mártir. Ismail bin Ubaid Ansari narra que Hazrat Ubadah dijo a Hazrat Abu Huraira que: oh Abu Huraira, ¿no te encontrabas entre nosotros cuando el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, tomó la promesa de lealtad en la que le prometimos obediencia tanto en momentos de mayor actividad como en momentos de descanso? Le prometimos gastar tanto en momentos de penuria como en momentos de abundancia. Le prometimos ordenar el bien y prohibir el mal, sin preocuparnos de las recriminaciones de ningún crítico. Y después de que el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, emigrara a Medina, le prometimos lealtad para apoyarle y protegerle con nuestras vidas, incluso por encima de la vida de nuestras mujeres y nuestros hijos.
Le prometimos obediencia en todos estos asuntos y a cambio se nos prometió la buena nueva del paraíso. Por ello, aquel que rompe la promesa que hizo el santo profeta solo se causa daño a sí mismo, y aquel que la cumple, Allah el Exaltado cumplirá la promesa concedida al santo profeta, la paz de Dios sea con él. En una ocasión, Hazrat Muawiyah escribió una carta a Hazrat Usman Ghani diciendo: Hazrat Ubadah bin Samit está hostigando a la gente de Siria en mi contra. Por lo tanto, o bien llámale de vuelta, o yo me alejaré de él y de Siria. Es decir, se marcharía de Siria. Hazrat Usman le contestó diciendo: proporciónale transporte y asegúrate de que llegue a su casa en Medina Munawwara. Hazrat Muawiyah hizo los preparativos para que llegara a Medina. Hazrat Ubadah fue a visitar a Hazrat Usman a su casa, y aparte de ello solo se encontraba allí una persona de entre los que quedaban, es decir, de entre los que conocieron a los compañeros. Dice que Hazrat Usman se encontraba sentado en la esquina de la habitación. Hazrat Usman se volvió hacia él y le preguntó: «Oh Ubadah bin Samit, ¿cuál es el problema entre nosotros y tú?» Hazrat Ubadah se levantó y comenzó a dirigirse a la gente diciendo: «Escuché al santo profeta decir: después de mí habrá ciertamente líderes que os instarán a realizar acciones que os desagraden y detestarán acciones que os agraden. Por ello, no debéis seguir al que es desobediente de Allah el Exaltado, ni transgredáis los límites fijados por Allah el Exaltado». Hay ciertos asuntos respecto a los cuales puede haber una diferencia de opiniones entre las personas, y entre Hazrat Ubadah bin Samit y Hazrat Amir Muawiyah existían diferencias respecto a distintos asuntos. En mi sermón anterior también mencioné que hubo un incidente similar durante el califato de Hazrat Umar. Pero dado que Ubadah bin Samit se encontraba entre los primeros compañeros y había escuchado directamente del santo profeta las cuestiones, por ello él se adhería firmemente a ellas y se aseguraba que otros actuaran en consecuencia. Durante el califato de Hazrat Umar, Dios esté contento con él, hubo una diferencia de opinión entre Hazrat Amir Muawiyah y Hazrat Ubadah bin Samit. Hazrat Umar ordenó a Hazrat Amir Muawiyah que no se cuestionara a Hazrat Ubadah bin Samit y que se le dejara actuar en los asuntos que él consideraba correctos. Después, cuando Hazrat Ubadah bin Samit vino a Medina, fue enviado de vuelta. Pero en la época de Hazrat Usman, cuando el asunto surgió de nuevo, Hazrat Usman llamó a Ubadah a Medina debido a las condiciones reinantes. Hazrat Ubadah tenía un elevado estatus y era capaz de interpretar ciertos asuntos porque los había escuchado directamente del santo profeta. Por este motivo existían diferencias de opinión respecto en algunas cuestiones y él solía expresar su opinión. Por ejemplo, en materia de intercambio de productos, trueque o en asuntos mercantiles. Este es un tema extenso y no hay tiempo para comentarlo aquí, pero estaba relacionado con cuestiones en las que Hazrat Ubadah y Hazrat Muawiyah discordiaban. De este modo, Hazrat Ubadah tenía sus argumentos e interpretaba los asuntos en consecuencia, mientras que Hazrat Muawiyah tenía una opinión diferente sobre el mismo asunto. Sin embargo, no corresponde a todo el mundo causar disputas a menos que el asunto se clarifique con un claro versículo del Sagrado Corán o con el Hadith, y en esta época con las enseñanzas del Mesías prometido. El punto fundamental que hay que recordar de todo esto es que uno nunca debe traspasar los límites fijados por Allah el Exaltado y siempre debe permanecer dentro de los límites prescritos.
Por lo tanto, cada Ahmadí debe tener esto en cuenta y también mostrar paciencia. Ata relata: conocí a Walid, que era el hijo de un compañero del santo profeta llamado Hazrat Ubadah bin Samit, y le pregunté qué le había aconsejado su padre antes de fallecer. Walid dijo, él, es decir, Hazrat Ubadah, dijo: oh hijo mío, teme a Allah el Exaltado y ten en cuenta que nunca serás virtuoso hasta que no creas firmemente en Allah el Exaltado y hasta que no creas en las consecuencias positivas y negativas del decreto divino. Por lo tanto, si mueres y crees en algo contrario a esto, serás arrojado al fuego. Hazrat Anas bin Malik narra que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, visitaba la casa de Hazrat Haram bin Milhan con frecuencia. Ella era la mujer de Hazrat Ubadah bin Samit y solía ofrecer comida al santo profeta. En una ocasión, cuando el santo profeta fue a su casa, ella le sirvió comida y comenzó a cepillarle el pelo, y el santo profeta se quedó dormido. Pasado un tiempo se despertó sonriendo. Hazrat Haram le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿por qué sonríes? El santo profeta, la paz de Dios sea con él, respondió: algunas personas de mi umma que han salido a luchar en el camino de Allah el Exaltado han sido presentados ante mí. Estaban navegando por el mar como si fueran reyes sentados en sus tronos, o dijo que eran como reyes sentados sobre sus tronos. El narrador de este incidente no estaba seguro de la palabra que había utilizado el santo profeta. Sin embargo, Hazrat Haram dijo al santo profeta: oh mensajero de Allah, reza a Allah el Exaltado para que yo pueda estar entre esas personas. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, entonces rezó por ella y después reclinó su cabeza y volvió a dormirse. Se despertó de nuevo sonriendo. Ella le volvió a preguntar por qué sonreía. El santo profeta dijo: algunas personas de mi umma que habían salido para luchar por el camino de Allah se presentaron ante mí. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, entonces repitió lo que mencionó anteriormente. Hazrat Haram le pidió al santo profeta: oh mensajero de Allah, ora para que Allah el Exaltado también me permita estar entre este grupo de gente. El santo profeta declaró: tú ya estás incluida en la compañía de estas personas. Posteriormente, durante la era de Muawiyah bin Abi Sufyan, Hazrat Haram hizo una travesía por el mar y al desembarcar se cayó de su montura y falleció. El santo profeta visitaba la casa de Hazrat Haram porque tenía estrechos lazos familiares con ella. No porque fuera la esposa de un compañero. A este respecto se afirma que Haram era la hija de Milhan bin Khalid y pertenecía a la tribu de Banu Nayar. Haram era la hermana de Sulaim, que era la madre de Hazrat Anas, y por lo tanto era su tía materna. Tanto Haram como Sulaim eran tías maternas del santo profeta, relacionados con él a través de una relación de sangre o de acogida. El imam Nuri escribe que todos los estudiosos concuerdan unánimemente en que Haram tenía una estrecha relación familiar con el santo profeta. Debido a esta relación, el santo profeta visitaba a veces su casa y descansaba allí por las tardes. Sin embargo, existen diversas opiniones en cuanto a la relación exacta. Todo el mundo está de acuerdo en que ella era una pariente cercana de su familia, pero hay diferentes puntos de vista en cuanto a qué relación tenían exactamente. En cualquier caso, de una forma u otra, tenían una estrecha relación familiar. Hazrat Haram aceptó el Islam de la mano bendita del santo profeta. Más tarde, durante el califato de Hazrat Usman Zul Nurayn, se marchó para participar en la yihad junto con su marido Ubadah bin Samit, que era un compañero muy destacado de entre los Ansar. Se menciona que ella aceptó el Islam a manos del santo profeta. Más tarde,
Durante el Khilafat de Hazrat Usman Zul Nurain, se marchó para participar en la yihad en el camino de Allah junto con su marido Ubadah bin Samit, que era un compañero muy destacado de entre los Ansar, cuyo relato se menciona, y fue martirizada mientras llegaba a territorio ocupado por los bizantinos. Así, ella alcanzó el estatus de martirio según la visión del santo profeta. En Sarah Umdatul Qari y Sarah Ishaatul Sari, que son comentarios de Bukhari, se afirma que Hazrat Haram falleció entre el 27 y 28 después de la Hijra. Según algunos, falleció durante el gobierno de Amir Muawiyah. Sin embargo, la narración anterior es más conocida y ha sido citada por los historiadores, y es que ella falleció durante la batalla naval durante el Khilafat de Hazrat Usman. En referencia a la era de Muawiyah, no se refiere al gobierno de Hazrat Amir Muawiyah, sino a ese periodo de la historia en el que Hazrat Amir Muawiyah libró una batalla naval contra el imperio bizantino. Hazrat Haram también participó en esta con su marido Ubadah bin Samit, y al regresar de la batalla falleció durante el Khilafat de Hazrat Usman. Yunada bin Abu Umayya narra que cuando visitaron a Hazrat Ubadah bin Samit estaba enfermo. Pidieron para que Dios le recobrara su salud y también pidieron que narrara un hadiz que hubiese escuchado del santo profeta para que al hacerlo Allah el exaltado le bendijera. Hazrat Ubadah bin Samit declaró que el santo profeta los llamó una vez y tomó su bayt. El santo profeta aceptó su juramento con la condición de que mostraran una obediencia completa en todas circunstancias, ya fuera un estado de felicidad, tristeza, pobreza o riqueza, o incluso cuando la decisión vaya en contra de sus preferencias. Además, no debían discutir con los gobernantes para asumir el poder por sí mismos, con la excepción de una incredulidad manifiesta en una ley fundamental de Dios, por la cual tengan un argumento claro y concluyente de Dios. Esto es también si uno tiene el poder o los medios para hacerlo. Sunabi relata: visité a Hazrat Ubadah bin Samit cuando estaba cerca de su muerte y empecé a llorar. Hazrat Ubadah bin Samit me dijo que parara y me preguntó el motivo de mi llanto. Entonces dijo: por Dios, si yo testificara, ciertamente testificaría en tu favor. Si se me concediera el permiso de interceder, ciertamente intercedería por ti, y si tuviera la fuerza para ayudarte de alguna manera, ciertamente lo haría. Entonces dijo: por Dios, os he narrado todos los ahadís del santo profeta que contienen todo lo que es bueno para vosotros, excepto un hadís que os narraré hoy, ahora que estoy cerca de mi muerte. Escuché al santo profeta declarar que quien testifique que no hay Dios excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, la paz de Dios sea con él, será salvado del fuego del infierno. En otras palabras, tal persona es un musulmán. Que Allah el exaltado continúe elevando el estatus de los compañeros quienes nos han transmitido tal conocimiento que no es solo beneficioso para nosotros espiritualmente, sino también en nuestras vidas prácticas. Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos y también dirigiré sus oraciones fúnebres. El primero es Said Sukia Said de Siria. Falleció el 18 de abril. Sin embargo, la oración fúnebre se ofrece tarde, ya que la noticia de su fallecimiento no se recibió hasta hace poco. A Allah pertenecemos y a él volveremos. El difunto era uno de los miembros pioneros y muy sinceros de la Jamaat en Siria. Completó la primera lectura del Sagrado Corán a la edad de 5 años y desde su infancia fue extremadamente competente y hábil en las reglas para la pronunciación correcta del Sagrado Corán y también en su recitación. Enseñó a muchos ahmadís las reglas para la pronunciación correcta del Sagrado Corán.
El respetado Munir-ul-Hasni Sahib tenía una gran confianza en él. El difunto adquirió una educación en Derecho, sin embargo no le gustó el campo del Derecho y en su lugar siguió una carrera en la docencia. Era considerado uno de los mejores maestros del país, enseñó en varias partes del país y fue ascendido al cargo de director. El difunto tenía una gran pasión por el tabligh y predicaba a todos los que conocía. Hace unos años, cuando el departamento de árabe tradujo los libros del Mesías Prometido al árabe y los publicó de nuevo, declaró que a pesar de haber sido Ahmadi durante un tiempo, solo ahora había entendido verdaderamente lo que el Mesías Prometido había dicho y por primera vez había entendido la verdadera esencia de la Jamaat. Además, declaró que estaba adquiriendo información una vez más sobre el verdadero Islam Ahmadiyya. Cada uno de sus conocidos ha mencionado sus atributos que muestran su elevada moralidad, su trato a los demás con amabilidad, generosidad, confianza, consideración de los sentimientos ajenos y su ayuda desinteresada hacia los demás. De hecho, cada persona que lo conocía menciona estas cualidades suyas y sentía un gran amor por él. Permaneció ocupado en su propio trabajo. Era muy alegre, un padre benévolo y un marido devoto. Tenía un círculo social muy amplio y era muy regular en sus oraciones y adoración. Cada vez que recibía dinero ofrecía primero su chanda y a veces donaba todo su dinero como chanda. Deja atrás 3 hijos y 3 hijas. Su hijo mayor Muhammad Saheb y su hijo menor Jalaluddin Saheb son Ahmadis. Que Allah el Exaltado le conceda su misericordia y su perdón, que eleve su estatus y permita que su progenie se convierta en los destinatarios de sus oraciones, que Allah el Exaltado también permita que el resto de su progenie acepte la verdad. El segundo funeral es el del respetado Al-Tayyib Al-Udabi Sahib de Túnez, que falleció el 26 de junio a la edad de 70 años. Ciertamente a él pertenecemos y a él regresaremos. Era el único Ahmadi en su área y era extremadamente sincero y tenía un gran amor por la Jamaat y el Khilafat. Pasó casi toda su vida en la mezquita. Fue un verdadero devoto del Sagrado Corán y pasó mucho tiempo ocupado en el recuerdo de Allah el Exaltado. Al enterarse de la existencia de la Jamaat, inmediatamente viajó a su sede general en Zolbet. Tenía un gran amor por los escritos del Mesías Prometido. Para asistir a la oración del viernes, que viajaba casi 5 horas en tren para ofrecer su oración en la sede central. Era una persona extremadamente valiente y presentaba la Jamaat a quien quiera que conociera. Se enfrentó a mucha presión por parte de su familia y de los lugareños, pero se mantuvo firme en su creencia. Contribuyó abiertamente al chanda desde el momento que hizo Bet y cuando se enteró del Nizam-e-Wasiyat. Inmediatamente se incorporó al programa. Siempre exhortaba a los jóvenes a que gastaran en el camino de Allah el Exaltado y les decía que su riqueza había sido bendecida en gran medida debido a gastar en el camino de Allah el Exaltado. El difunto también tuvo la oportunidad de realizar el Hajj. Tenía un gran amor por la Jamaat y el Khilafat, que Allah el Exaltado le conceda su misericordia y perdón y permita que su progenie y sus seres queridos se conviertan en el destinatario de sus oraciones. El tercer funeral es el de la respetada Amatul Shakur Saheba, la hija mayor de Hazrat Khalifatul Masih III. Ella falleció el 3 de septiembre a la edad de 79 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él regresaremos. Como mencioné, era la hija de Hazrat Khalifatul Masih III, nieta paterna de Hazrat Muslim Maud, nieta materna de Hazrat Nazwa Mubaraka Begum Sahiba y Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Nació en abril de 1940 en Qadian. Adquirió su educación primaria en Qadian y completó su licenciatura en Lahore. Se casó en 2 ocasiones. Su primer matrimonio fue con Shahid Khan Sahib, que era hijo de Nawab Abdullah Khan Sahib, y tuvo 2 hijos y 3 hijas de ese matrimonio. Uno de sus hijos, Amir Ahmad Khan, es un Waqf Zindagi y trabaja actualmente en Tehrik-e-Jadid. 2 de sus nietos están estudiando ahora en Jamia. Su segundo enlace fue con el Dr. Mirza Laik Sahib.
si bien no tuvo hijos de ese matrimonio. Aunque no desempeñó ningún cargo importante en la Jamaat, tuvo la oportunidad de prestar sus servicios en varios departamentos de Lajna y Maila. Todos los que han escrito sobre ella han mencionado que trabajó con un gran sentido de la cooperación y con humildad. Tenía un gran interés en la lectura y en la escritura y escribió una biografía sobre Hazrat Ahmad y otro libro sobre Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba, cuyo título es Mubaraka ki Kahani Mubaraka ki Zabani. Su tercer libro es una biografía de la esposa de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, Hazrat Bu Zainab Sahiba. El manuscrito está completado, pero aún no se ha publicado debido a las circunstancias actuales en el Pakistán. Estos 3 libros, por lo tanto, suponen una gran contribución literaria para la organización del Lajna. Su nieta materna, Malahat, escribe: mi abuela siempre nos relataba que Hazrat Khalifatul Masih III decía que uno siempre debe sonreír, porque hacerlo constituye un acto de caridad. Por lo tanto, observé que incluso durante el periodo final de su enfermedad ella siempre sonreía. Padecía una enfermedad muy dolorosa y descubrió muy tarde que se trataba de un cáncer. Sin embargo, lo soportó con gran coraje y paciencia. Hazrat Khalifatul Masih III solía decir que ella soportaba cada dificultad con gran paciencia, que Allah el Exaltado le conceda su perdón y misericordia, y que Él capacite a sus hijos y a su futura progenie para que permanezcan igualmente unidos al Khilafat y a la Jamaat con un vínculo de verdadera lealtad. También me gustaría decir que, dado que el Ijtima de Khudamul Ahmadiyya comienza a partir de hoy, la oración de Asr se combinará con la oración del viernes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر